Hola a todos, soy Victoria Trasobares, estamos otra vez aquí con vosotros en nuestro segundo directo. Bueno, para los que no nos acompañasteis ayer, vamos a llevar una dinámica parecida y bueno, pues vamos a empezar por una pequeña presentación y ya después pasaremos a los proyectos. Bueno, pues, en primer lugar, bienvenidos a todos, a los que nos estáis viendo y a los coordinadores de los proyectos que vamos a presentar esta tarde, que iremos presentando a continuación y que terminarían pues, bueno, los 6 proyectos que se seleccionaron en las estancias de investigación y proyectos de la convocatoria primera del año 2019. Bueno, como siempre, vamos a hacer primero una contextualización, ¿de acuerdo? ¿Qué es Territorio Mudéjar? ¿Qué es lo que hacemos? Y cómo estamos enfocando las cosas. Territorio Mudéjar es una asociación de ayuntamientos vinculados al patrimonio mudéjar como identidad, desde el punto de vista de los recursos histórico-artísticos que tienen cada una de las localidades. En este momento somos 34 socios y, bueno, pues se van uniendo a algunos nuevos, algunos que están en proceso y que, bueno, desde el 13 de septiembre del año 2018 hemos ido planteando proyectos de desarrollo, sobre todo vinculados al mantenimiento de las comunidades, utilizando los recursos histórico-artísticos y, sobre todo, aquellos que están vinculados con el importante patrimonio mudéjar que se desarrolla en la Comunidad Autónoma de Aragón en general, pero en particular en la provincia de Zaragoza, como un elemento clave en el desarrollo en el mantenimiento fundamentalmente de las actividades de las comunidades. Territorio Mudéjar, desde el principio, ha planteado un modo de trabajo, un modelo de trabajo que está dirigido o organizado a partir de un plan de líneas estratégicas. De esa manera es mucho más fácil diseñar acciones, diseñar actividades y además poder evaluar y rectificar en el caso que pueda ser posible, ¿no? Entonces, dentro de esas líneas estratégicas hay una especialmente importante para nosotros, que es la de investigación para implantación de proyectos en las localidades que forman parte de la red Territorio Mudéjar, y una de las acciones más importantes que están dentro de esas líneas estratégicas y la que, que le hemos dedicado desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el esfuerzo, desde lo económico y desde la implicación, una posición prioritaria dentro de nuestras acciones son las estancias de investigación y proyectos que llevan el nombre del profesor Gonzalo Borras Wallis, que desde los inicios del planteamiento de la entidad estuvo vinculado a nosotros a todos los niveles y que además ejemplifica perfectamente aquello que queremos hacer, ¿no? Que es una investigación de corte científico que tenga un verdadero impacto en las comunidades en las que se ubica el patrimonio. Vamos a ir un poquito a lo concreto en cuanto a las estancias. Tenemos abierta la segunda convocatoria de las estancias de investigación, las que corresponden al año 2020, y para ayudaros a ver si vuestras ideas pueden canalizarse a través de nuestra ayuda, por decirlo de alguna manera, vamos a hacer una pequeña descripción de puntos clave para que entendáis un poco lo que estamos buscando y luego veréis ejemplos a través de los proyectos que se seleccionaron el año pasado. ¿En qué consisten las estancias de investigación? Fundamentalmente consisten en detectar ideas y profesionales que pensemos que pueden desarrollar sus proyectos en el ámbito de Territorio Mudéjar y darles apoyo desde el punto de vista de organización, de red y apoyo económico, por supuesto, con una partida económica que está destinada a ello. El objetivo fundamental es que una idea, desde el punto de vista teórico conceptual, tenga una visualización o una implantación, aunque sea en fase piloto, en el terreno y que además haya un claro objetivo de impacto en el territorio y en las localidades, siempre pensando desde un modelo sostenible, responsable del uso de los recursos del patrimonio cultural y natural.
Tenemos convocadas cinco estancias, esa es la parte genérica, pues bueno, sobre eso estamos trabajando, igual que el año pasado, para desarrollar o bien una investigación, pues bueno, en alguna posible fase, puede ser una fase 0 o preparatoria, puede ser una fase de desarrollo porque tenga un precedente o incluso podría ser un proyecto que ya hubiera sido conceptualizado y que fuera necesario una prueba, una fase de pilotaje o un ensayo de proyecto. Las propuestas tienen una característica diferenciadora respecto a otras convocatorias, que es que nosotros tenemos un criterio de evaluación de la propuesta a partir de una estancia física justificada que esté incorporada dentro de la metodología y la planificación del proyecto en una o varias localidades de territorio mudéjar. De esta manera pensamos que bueno, pues es que es la manera de trabajar, ¿no? No entendemos un proyecto que trabaje sobre los recursos de una localidad y que no haya una visita, que no haya un trabajo de campo pues abordado desde la propia localidad. Y ahí es donde nosotros vemos el impacto. Una de las cuestiones que habitualmente nos comentáis es que qué pasa si uno de los impactos o alguna de las acciones tienen repercusión en alguna localidad que no está dentro de la red Territorio Mudéjar. Bueno, como si conocéis un poquito el entorno identitario en el que nos movemos, no podemos establecer líneas administrativas, ¿no? o territoriales que se han ido planteando. Nosotros entendemos que los estilos y el arte y los recursos están todos vinculados, que además se enriquecen los proyectos cuando generamos esa vinculación y esa interconexión entre lugares y, por tanto, pues bueno, también se valora. Lo que ocurre es que, bueno, debemos trabajar con nuestros pueblos, que son los que están en territorio mudéjar, y aunque sí aceptamos un impacto secundario, tenéis que tener en cuenta que buscamos un impacto directo en las localidades de territorio mudéjar. Tenemos varios ámbitos temáticos. Son 5, no me voy a extender demasiado en ellos porque luego cuando abordemos los diferentes proyectos los podremos comentar un poquito, incluso en el turno de preguntas podremos avanzar en ello y por tanto solamente los voy a nombrar. Tendríamos el área 1 está orientada a las nuevas miradas sobre el arte mudéjar, a una actualización de datos en cualquiera de sus áreas, pueden ser datos desde el punto de vista de aplicación de tecnologías que nos permitan entender mejor con qué estamos trabajando, pero también podemos abordar nuevas miradas sobre procesos de trabajo, metodologías, etcétera. Lo que se está buscando es un mayor conocimiento y abrir campo de trabajo. El área 2 está vinculada con el paisaje cultural, la interacción entre paisaje y monumentalidad, que pensamos que es fundamental porque los recursos histórico-artísticos no están aislados, están en un entorno, en un contexto tanto habitacional como urbano como paisajístico y además en el mudéjar es especialmente evidente, ¿no? Esos vínculos. Entonces, es una línea de trabajo que consideramos muy interesante y que puede dar bastantes frutos. El área 3 está vinculada con la gestión del patrimonio cultural, que sería nuestra esencia de trabajo y por eso, pues bueno, buscamos ideas de proyecto que nos aporten, pues bueno, cómo generar nuevos modelos de uso, accesibilidades, pues todo tipo de métodos y de procesos que nos permitan gestionar mejor nuestro patrimonio mudéjar. El área 4 está destinada a comunicación y difusión, sobre todo buscando nuevos discursos mediáticos más adecuados a nuestro entorno y en el que podamos interactuar de manera interdisciplinar, ¿no? en la difusión. Y el área 5 también es una de las áreas que casi siempre dan lugar a muchas preguntas y es el patrimonio mudéjar y su función social. No entendemos un patrimonio en una localidad sin una función clara que interactúe con los habitantes que viven en el contexto del patrimonio, con los usuarios, con cualquiera que se acerque a ese patrimonio. El patrimonio está vivo y, por tanto, va a tener una función social que nos va a permitir abordar, pues bueno, o ayudar o acompañar en otras áreas de desarrollo de las propias localidades y del territorio. Por tanto, pues es un área importante.
Hay una serie de requisitos, tampoco me voy a entretener demasiado, está todo lo que es el descriptivo en las bases que tenéis en nuestra página web, territoriomudéjar.es, en el área de noticias, donde están colgadas las bases, todas muy bien descritas, y si alguien tiene algún interés, alguna duda, puede escribirnos un correo electrónico a info@territoriomudéjar.es y así podremos aclarar las cosas. Pero bueno, vamos a ir a dos requisitos clave, pues por comentar también una serie para que veáis un poco lo que estamos buscando. El objetivo de estas estancias es generar una red de profesionales. Entendemos la gestión del patrimonio cultural como un ámbito de trabajo interdisciplinar, por tanto, es necesario generar una red de profesionales que podamos trabajar todos juntos y que las instancias sean como el punto de inicio, ¿no?, de esa vida futura. Entonces, sí que requieren un mínimo de formación porque pensamos que pues es necesario una metodología ya aprendida para poder enfocar el proyecto con unos resultados concretos. Los dos requisitos claves serían una formación superior vinculada a cualquiera de las áreas objeto de la convocatoria, es absolutamente interdisciplinar, por tanto, cualquier formación que esté vinculada con los recursos histórico-artísticos en toda su dimensión, pues bueno, está justificado. Y luego sí que buscamos, como os decía, queremos redes de profesionales que ya tengan una metodología aprendida en este proyecto en concreto, que requiere pues una mínima profesionalización o una trayectoria profesional mínima, aunque sea incipiente, que permita pues bueno, cumplir con con el aprendizaje o con el conocimiento de ese método de trabajo. Por tanto, estamos hablando bien de 2 años de profesionalidad en el ámbito, como se pueda justificar el propio trabajo o incluso, pues bueno, pues becas, otras estancias, proyectos de investigación, etcétera, etcétera, que sean de posgraduado. Y también entendemos como metodología aprendida si se ha realizado un máster de gestión de patrimonio cultural o algo similar. ¿De acuerdo? Que nosotros encontremos aspectos similares, sobre todo de método, porque facilitará sobre todo la manera de abordar el proyecto. Las estancias tienen una dotación de 6.000 euros que hay que justificar, sobre todo en el planteamiento del proyecto, pues por las diferentes partidas que pueden ser objeto de ese proyecto y que además valoramos especialmente porque demuestra un conocimiento del método de proyecto, por tanto nos da una idea de por dónde van las personas, ¿no?, que se presentan, y el plazo es hasta el viernes 19 de junio, hasta última hora del día, es decir, hasta las 23:59. Por tanto, hasta el último minuto se pueden mandar por correo electrónico y nosotros respondemos como que se ha recibido para que nadie, pues bueno, tenga la duda de que ha llegado. Sí que es cierto que luego, pues bueno, haremos una pequeña revisión que, bueno, pues sobre todo, pues a objeto de pues pequeñas subsanaciones, de documentación, que la tenéis toda muy descrita, un listado de documentación que hay que presentar porque nos sirve a nosotros luego para evaluar los proyectos y, bueno, pues si hay alguna cosita que nos falta y que os la podemos solicitar, pues lo hacemos en los siguientes días al término del plazo. Y así como presentación, nada más. Yo creo que ya podemos dar paso a ver los 3 proyectos los otros 3 proyectos que resultaron seleccionados en la convocatoria del 2019 y que bueno, pues que os voy a ir presentando y que bueno, les daré paso al sonido y nos contaron un poco las claves de lo que ellos pensaron antes de presentarse a las estancias, ¿no? Un poco cuáles fueron aquellos elementos que les permitieron construir una idea y hacer una presentación. Vamos a empezar por Irene Ruiz Bazán, que su proyecto es Imaginario Contemporáneo del Mudéjar y que, bueno, pues que ha trabajado, además, pues bueno, como os he dicho, somos un grupo muy interdisciplinar, hola Irene, con
con un, pues bueno, con un bagaje diferente, buscábamos, pues bueno, una diversidad y bueno, pues en el caso de Irene, por ejemplo, ha quedado demostrado pues que se puede trabajar en 2 países diferentes, abordar un proyecto con impacto en el territorio y que no hay ningún problema, ¿no? Para hacerlo, simplemente cuestión de organización y de método y que al final podemos tener resultados. Entonces, bueno, pues la verdad es que ha sido un placer. Adelante, Irene. Gracias, Victoria. Bueno, sí, yo un poco para compartir con las personas que estén planteándose ahora mismo presentarse a la convocatoria y cómo orientar. Bueno, mi proyecto era Imaginario Contemporáneo del Mudéjar y yo lo que planteé fue una reflexión sobre la imagen vernácula que había en el territorio mudéjar, que estaba directamente ligada con el patrimonio monumental, histórico-artístico y que quizá había pasado por alto, ¿no? Que esos monumentos han sido siempre parte de la vida de la gente, pero nunca se ha dedicado, digamos, una atención especial desde ese punto de vista de la fotografía vernacular como una fuente documental, ¿no? Yo vengo de una trayectoria investigadora, digamos, muy canónica, como ayer comentaba Victoria en la otra presentación, en la cual nuestras fuentes, cuando estudiamos patrimonios, son siempre fuentes documentales, archivos y sobre todo el propio monumento, ¿no? Hay algo más, ese patrimonio es tal porque los habitantes lo han hecho así, ¿no? Además, aparte de declaraciones y todo lo que queramos, pero tenemos que entender la importancia que ese patrimonio ha tenido en la vida de las personas y la importancia que la vida de las personas ha tenido en ese patrimonio. Creíamos que investigar esta fotografía vernacular podía darnos alguna pista y sobre todo podía permitirnos reflexionar sobre el vínculo identitario que este patrimonio tiene con las personas. Partimos de un estado cero, de una fase cero, que era ver qué se había hecho ya, porque lo de andar a investigar fotografía vernácula no es nuevo, no es una idea nuestra. Nuestra idea innovadora, lo que queríamos aportar, era el poder utilizarlo para comunicar el territorio mudéjar, ¿no? Que no sea una investigación que se quede en sí misma o que tenga, digamos, un afán memorialista o de rememoración, sino que se vea como un instrumento de futuro, que ese vínculo tiene posibilidades de trabajo, que abre nuevas reflexiones y sobre todo que incluso el trabajar, y esto es uno de los, para la gente que se esté planteando por qué aplicar a estas estancias o qué te aportan de distinto de otras becas de investigación, yo me encantaría subrayar el trabajo de campo real con la gente que está allí y ver el impacto que tiene, digamos, de tú a tú. Entonces, ¿de qué te sirve preguntarle si tienen fotografías en la iglesia, si tienen el monumento, si se acuerdan de cuando lo restauraron en los años 60? De reflexionar cómo ellos han crecido, cómo hemos crecido con nuestro patrimonio y ha ido cambiando, porque el patrimonio es mutable, como todos sabemos, con nosotros. Entonces, esa parte de reflexión que se hace con el habitante y que es fundamental su feedback, por así decirlo, y entenderlo, es lo que a mí, por ejemplo, en concreto, Territorio Mudéjar me ha dado y otras becas de investigación de las que afortunadamente he disfrutado, pues no me han dado tan directamente, ¿no? Entonces, yo creo que quien quiera, digamos, hacer una investigación con impacto real, tangible, e involucrarse en que su investigación y su trabajo científico pueda tener vías, aperturas de futuro y de recaída en el territorio, pues estas son las convocatorias ideales para presentarse, ¿no? Entonces, bueno, la metodología, por supuesto, es fundamental para a la hora de abordar el problema. Como hemos dicho, nosotros tuvimos mucha parte de estado de la cuestión, de estado del arte, de analizar las diferentes publicaciones, las diferentes páginas web que había recogido la fotografía, entender por qué se había hecho, hablar con las personas que habían tenido estas iniciativas, entender desde qué perspectiva lo habían hecho, qué les había llevado a ello. A veces son cosas muy estructuradas, a veces son cosas como muy peregrinas. Entender todo esto y la siguiente parte, que yo creo que es también fundamental, entender que hasta ahora está como aislado por municipios y hablar y comunicar que esto se ha hecho en muchos municipios y que puede tener una red y que puede generar una identidad territorial más allá de la del propio pueblo, ¿no? Que yo creo que eso también es muy importante, el ayudar a estas redes que hemos creado entre nosotros profesionales muy buenas, que creen también entre los municipios y en esto pues quiero subrayar el interés tanto desde ayuntamientos como de asociaciones culturales, casas de la mujer, que se han volcado y que a lo mejor diseñaban unas fotografías que eran del mismo fotógrafo que ha habido otro pueblo y eso permite establecer un vínculo y quizá pues más adelante se pueda trabajar en estos hechos que han sido como aislados y muy centrados en cada pueblo, en ponerlos en contacto y sobre todo en enseñarlos al mundo, en enseñar esta forma de ser mudéjares que tenemos todavía hoy, ¿no? Queremos que nuestro proyecto sea un layer más, una capa más, que se suma a todo lo que ya hay y simplemente que tenga esta función, digamos, de despertar la conciencia de que pertenecemos a un sitio y que este sitio ha ido creciendo con nosotros y nosotros tenemos que seguir haciéndolo crecer. Yo creo que para los investigadores que se estén planteando si les conviene o no les conviene, si tienen ganas de, en un periodo de tiempo muy corto, aprender muchísimo y empaparse mucho del territorio, pues estas son, yo creo, una oportunidad preciosa para ellos.
Además, bueno, en el caso de Irene es interesante porque, bueno, en el proceso, ¿no?, del año, pues, bueno, nosotros vamos incorporando otros proyectos y resultamos, pues, bueno, hicimos una colaboración con un proyecto que se llama Cartografías de Identidades Rurales, que es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Cultura a una empresa cultural que se llama AZOC y que bueno, con la que hemos colaborado activamente, y lo que hicimos fue incorporar parte de la estancia de Irene dentro del proyecto de las cartografías, de tal manera que la red todavía se enriquece más, ¿no? Porque es como que le das una segunda vuelta de tuerca. Yo creo además que es muy beneficioso porque quizá quienes provenimos más de un ambiente de investigación o más universitario, por así decirlo, te pone en contacto con la realidad de una gestora cultural que trabaja sobre el mismo campo, con otros enfoques, con otros objetivos, y el poder compartir esas partes, esas experiencias y nutrirte recíprocamente de su trabajo y ellos del suyo, yo creo que es una oportunidad que muchas veces no se tiene, no es posible conseguirlo, digamos, desde el punto de vista de la investigación, y que en este caso yo creo que ha sido muy satisfactoria. El proyecto es Cartografía de Identidades Rurales y yo recomiendo que se siga porque, pues la verdad, da mucha información, es complementaria a lo que hemos hecho nosotros y sobre todo te permite conocer otras realidades y como investigador seguir creciendo y conocer otras realidades profesionales que trabajan, digamos, con la misma materia prima que estás trabajando tú, ¿no? Entonces yo creo que es muy beneficioso en todos esos sentidos. Sí, sí, perfecto. Pues muchas gracias, Irene. Hola, Javier. Bueno, con Javier, su proyecto, Javier es arquitecto, Javier Gómez, él ha desarrollado el proyecto Arquitectura Tradicional Vernácula a través de, bueno, utilizando la técnica tradicional de la construcción como oficio de futuro en el ámbito rural. El resultado también ha sido súper interesante, bueno, aparte de que nos ha dado ese área 1 de actualización de datos, tenemos una cantidad ingente de nuevos datos que vinculan monumentalidad y arquitectura tradicional que, bueno, que pueden ser el germen de otros proyectos, ¿no?, futuros, y la verdad es que todo el proyecto ha sido muy interesante y, bueno, os lo voy a dejar que lo explique él y luego ya si tenemos algún feedback pues ya lo abordamos. Venga. Bueno, mi proyecto se ha centrado justamente en eso, ¿no? En toda esta arquitectura que hay alrededor de los monumentos, que son los que muchas veces tienen como todo el foco, y que es una arquitectura que es más abundante, pero a la vez por ser más anónima muchas veces es más difícil de proteger. Pero que al final también en ella radica buena parte del interés y de la misma identidad cultural del territorio. Entonces es un proyecto que se ha planteado desde tres partes, que son, en primer lugar, estudiar cómo es esta arquitectura tradicional a través de cómo ha sido construida, entendiendo un poco que comprender cómo es permite saber o hace más fácil saber cómo intervenirla. Luego, buscar profesionales y buscar artesanos que trabajen en el territorio y que todavía sean capaces de poner en práctica alguna de estas técnicas de construcción. También enfocado a poder ofrecer a la gente formas viables, formas próximas de intervenir en esas construcciones de una forma que responda a su naturaleza. Y luego buscar los recursos o buscar qué instrumentos sería necesario implementar para que estas intervenciones se produzcan de la forma lo más compatible posible. Entonces es un trabajo que ha tenido una componente muy importante, casi diría que fundamental de trabajo de campo. Escogimos 14 localidades bastante próximas entre sí para centrar el estudio. Y bueno, primero ha sido un trabajo muy intensivo de documentación de la arquitectura tradicional de estas localidades, tratando de tomar fotografías, como el que dice, de cada construcción tradicional que había en ellas. Y a partir de esta documentación se hizo todo un proceso de identificación de distintas técnicas de construcción y de descripción muy detallada, buscando cuáles son los diferentes procesos y los diferentes materiales que se han ido utilizando en el territorio. Luego, paralelamente, se trató de localizar a todos estos profesionales que hay en la zona y se trató de determinar quiénes de ellos, o bien por herencia familiar o por formación o por lo que sea, todavía pueden ofrecer servicios de cara a esas técnicas. Y luego, por último, una tercera parte, que creo que fue especialmente interesante, se centró en el análisis de cuáles son las dinámicas que ahora mismo se están produciendo en la transformación de esta arquitectura. Para esto lo que se hizo fue buscar ejemplos de construcciones tradicionales que ya han sido transformadas, que, bueno, en este caso, por una cuestión
en cierta manera de comodidad, porque sí que es más fácil localizarlas y rastrearlas, fueron sobre todo alojamientos turísticos. Bueno, pues se eligieron una serie de ejemplos y se estudiaron con más detalle, tratando de determinar cuáles son las circunstancias que en general dan pie a estas intervenciones, de ver cómo se están produciendo y sobre todo de hablar con los propietarios para aprovecharnos de su experiencia y poder entender qué recursos o qué instrumentos sería útil que se implementaran para mejorar en general la compatibilidad y el respeto de estas intervenciones hacia la identidad cultural de las localidades. Se planteó como una fase inicial de proyecto que era muy de investigación, pero que sí que tenía un enfoque muy centrado en el diagnóstico, con la intención de posteriormente poder implementar los resultados en las comunidades locales y al final tener una repercusión real sobre el territorio. Y bueno, así como algo que destacar de la experiencia en general, yo creo que es un poco lo que ha destacado Irene también, pero es la cercanía que hay en todo el proceso. Primero, cercanía entre lo que se busca en las investigaciones y el territorio. Es decir, a veces parece que es un poco difícil romper esa barrera que suele haber entre la investigación más académica o más científica y la realidad. Bueno, aquí justamente se fomenta todo lo contrario, ¿no? Con las mismas estancias, con el enfoque de los proyectos, se busca que se trabaje directamente desde el territorio. Pero luego también, una cosa a destacar es en general la cercanía que hay durante el proceso entre la asociación y los investigadores y también entre la asociación y la comunidad local. De la experiencia que tengo yo en proyectos, yo creo que nunca he participado en un proyecto de investigación en el que haya habido un seguimiento tan intenso por parte de la entidad financiadora, y lo digo como algo positivo, en el sentido de que se ha ido viendo qué es lo que iba pidiendo, cómo iba evolucionando el proyecto, para entender y para acordar cómo podía evolucionar o si hacía falta algún cambio para que este pudiera llegar a su mejor resultado posible. Y luego también algo muy positivo es la presencia que tiene en el territorio la asociación. En mi caso personal, buena parte del trabajo que he hecho, como decía, ha sido ir a los pueblos a sacar fotografías de la arquitectura tradicional. Es decir, ir a los pueblos, siendo yo soy de Valencia, no vivo en el territorio, siendo de fuera, ir a los pueblos a hacer fotografías de la casa de la gente. Es una cosa que, como es normal, a veces puede generar algún tipo de suspicacia. Siempre, en cualquier momento, aunque la recepción en general es muy buena, cuando ha habido algún tipo de, alguien te pregunta, lo que sea, siempre cuando les explicas que es un proyecto que está hecho de la mano del Territorio Mudéjar, la gente por lo menos lo conoce o le suena y enseguida tienen una predisposición buena porque identifican el tipo de trabajo que se está haciendo. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que es una oportunidad buena de aprender, de conseguir un trabajo relevante, bonito y que vale la pena animarse. Muy bien, muchas gracias, Javier, por la parte que me toca. Muchas gracias. Bueno, luego ya iremos a las preguntas, ¿vale? Vamos a ir con Pedro de silencio, ¿vale? Para que no tengamos ruido de fondo. Bueno. Un segundo, ahora. Bueno, y ya el último proyecto es Pedro Bel. Pedro, pues bueno, es un investigador que además también, pues ya veis que hoy estamos con investigadores como muy vinculados con otras zonas, con otros territorios, que aunque es de aquí, pero está muy vinculado con la Universidad de Granada y que ha desarrollado un gran trabajo previo y que vinculado con el yeso mudéjar y su uso, el yeso, perdón, y de tradición islámica y su uso actual, y que también tiene, pues bueno, un proceso, para mí es muy importante porque tiene una parte científica muy acusada de investigación, dentro del campo de la arquitectura y de los materiales, y que ha sabido llevar también a ponerlo en el terreno y además a abrir un posible nicho de futuro y de posible actividad económica que yo creo que es lo que estamos buscando, ¿no? en nuestros territorios, entendiendo bien de dónde procede todo ese patrimonio y qué ha supuesto en cada lugar. Te doy paso y luego ya intercambiaremos también un poco de impresiones. Vale, me acerco un poco más. Sí, un poquito bueno, más. pues buenas tardes y gracias por la introducción y por estar aquí. Bueno, me sumo un poco a la síntesis de mis dos compañeros, ¿no? En cuanto a que es un proyecto en el que se puede aprender muchísimo en un
plazo de tiempo muy acotado, requiere de una gran intensidad, una gran cercanía al pueblo, a la gente. Me unía un poco a la síntesis, también han dicho mis dos compañeros, de que es un proyecto en el que la intensidad es muy alta, se puede aprender mucho en muy corto plazo de tiempo y en que Territorio Mudéjar está muy encima del proceso de investigación y gracias a eso se puede llegar a unos resultados muy interesantes. ¿Se está escuchando lo que digo? Regular. Pero sigue. No pasa nada. Vale. En mi caso, lo más importante que hay que decir es que, bueno, yo ya llevaba un camino andado investigando en este proceso que llevaba desarrollando desde hace años, investigando en este material que para mí es uno de los grandes desconocidos de la arquitectura tradicional, de la arquitectura vernácula, de la arquitectura para vivir y también de la arquitectura monumental, que ha sido mucho más estudiada, todavía guarda grandes secretos en la aplicación de este material y de los sistemas constructivos que se derivan de él. Nosotros hicimos un gran trabajo de campo, visitando municipios, visitando a personas e intentando contactar con cualquier persona, familiar de personas que recordara el proceso de fabricación del yeso artesanal en los municipios que forman parte de Territorio Mudéjar. Después de todo este trabajo, conseguimos entrevistar a más de 30 personas, 16 de las cuales dieron una información de grandísimo valor, con el cual hemos podido documentar perfectamente cómo se fabricaba el yeso de tradición islámica. Cuando nosotros hablamos con las personas involucradas en el proceso constructivo, bien fueran albañiles, bien fueran pues, horneros que trabajan con el yeso, todos sabían que el yeso era el material que se utilizaba en el 80% de los sistemas constructivos de una vivienda, al menos en la zona del Valle de Elche. Desde los cimientos, los muros de carga, los pilares, los forjados estructurales, la cubierta, los suelos, los enlucidos interiores, las fachadas exteriores, todo se hacía con yeso. En los años 50 rompemos con esos sistemas constructivos y parece que ese eslabón de transmisión de conocimiento se rompe. A partir de entonces empezamos a introducir los materiales modernos y empezamos a entender que el yeso es tan solo un material para los revestimientos interiores. Nuestra línea de trabajo busca documentar cómo se puede utilizar este material, cómo se pudo trabajar y a partir de todo este conocimiento estudiar su nueva introducción en la arquitectura contemporánea como una fuente de fijación de personas en el medio rural. Muy bien. Nada, ya lo siento porque es súper interesante lo que cuentas siempre, pero se te ha oído un poquito mal, ¿vale? Vamos a cortar aquí a ver si podemos dar paso a Patricia. Parece que hoy la red está un poco rara, así que también ahora daremos paso a las preguntas y ya intentaremos explicar alguna cosa que igual no se ha oído tan bien. Intentamos en el turno de preguntas reforzarla, ¿vale, Pedro? Y así no se queda sin oírlo. Nada, te voy a dejar a ti que abordes el turno de preguntas, ¿vale? Y que nos digas a ver qué es lo que nos cuestionan, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues bueno, como habéis visto, hemos seguido tejiendo esta red de profesionales y lo hacemos, como habéis podido observar, ampliando esa mirada sobre qué es ser mudéjar y trascendiendo un poquito esa parte más monumental, más visible y, por tanto, más reconocible, que es la que todos nos viene a la cabeza cuando pensamos en mudéjar, ¿no? Y, cómo no, abordar nuevos puntos de vista y nuevas perspectivas, pues tiene sus dudas y sus curiosidades. De manera general, una duda que se ha repetido se refiere al concepto de estancia en sí. Como habéis recordado al principio, uno de los requisitos de estas estancias es que los investigadores permanezcan durante cierto tiempo en una o varias localidades de Territorio Mudéjar. Pero nos preguntan, ¿debe ser esta una estancia continuada? ¿Se puede repartir a lo largo de la duración del proyecto o cómo debe realizarse? Victoria, ¿nos cuentas? Sí, esta es mía.
Bueno, no, la estancia, a ver, la estancia forma parte de la propia metodología del proyecto, es decir, cada proyecto requerirá un tipo de estancia física, dependerá de los objetivos que se quieran conseguir. Te silencio un poquito, ¿vale, Patricia? Que estoy oyendo mucho ruido. Un momento. Y así podemos contestar. Entonces, ¿en qué puede consistir? Bueno, pues como habéis visto, aquí tenemos 3 ejemplos diferentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Pedro, él ya reside en territorio mudéjar, en una de las localidades, por tanto, desde un punto de vista estricto o ortodoxo, pues estaríamos haciendo lo perfecto, ¿no? Que es el 100% de estancia, pero además se ha ido moviendo por el territorio a los diferentes lugares que él necesitaba incorporar a su proyecto. En el caso de Javier es otro ejemplo. En el caso de Javier ha habido una estancia física prácticamente en las zonas, en lugares concretos de las zonas donde tenía que desarrollar su trabajo de campo, y ahí sí que, bueno, pues se ha materializado, pues bueno, pues depende, pues 10, 15 días en diferentes tramos, y además según la marcha del proyecto. Es decir, pues ha habido una primera toma de datos y luego un análisis, luego otra vuelta a trabajo de campo pues para reforzar. Cada proyecto ha llevado su propia estancia. Y en el caso de Irene, pues también es muy interesante pues porque ya se ha estado moviendo entre Milán y la provincia de Zaragoza, porque bueno, pues su trabajo en el Politécnico lo requiere, ¿no? Entonces, también es otra modalidad, ¿no? Su trabajo ha estado organizado en metodología relacionado con la propia estancia. Entonces, el propio proyecto te lo dice, ¿no? Y te dice, pues bueno, cuál es la adecuada. Por ponerlo... Perdón. Ahora. Por Repito. ponerlo un poco con las experiencias personales de los investigadores, no sé si Irene, Javier y Pedro nos podríais contar cómo ha sido en vuestro caso ese trabajo de campo. Empezamos, si quieres, Irene. Bueno, pues como comentaba Victoria, mi situación es un poco particular porque yo vivo en Milán, aunque, bueno, soy de Zaragoza, y al final yo creo que es, pues como decía Victoria, parte de la metodología. Nosotros funcionábamos con recogidas que organizábamos con una cierta antelación con los pueblos, hablábamos primero pues con el ayuntamiento, se lanzaba un bando porque es un poco la metodología que utilizamos en un contexto rural, se actualizaba con tiempo y salía el día que se hacía la fotografía. Entonces, esa parte es muy fácil de planificar, te encuentres donde te encuentres. Lógicamente la situación actual no es la ideal, pero bueno, cuando yo realicé la estancia, pues te podías organizar y la semana siguiente coger un vuelo, llegar, ¿no? Y al final, pues te demuestra... Estamos también. Te hemos perdido, Irene. Pasamos a Javier, ¿vale? Sí, eso es. Vamos recuperando a Irene. Bueno, pues en mi caso, como ha comentado Victoria, yo hice la estancia de investigación en 2 periodos presencial, un poco por la misma estructura del trabajo de campo que yo planteé. Tenía fundamentalmente 2 tipos de trabajo de campo. Uno que era simplemente un trabajo, digamos, de bulto, de ir a documentar cuanta más arquitectura mejor. Y una segunda parte que consistía en ir a hablar con personas, a buscar personas y hablar con personas. Entonces, en ese sentido, lo planteé en 2 partes. De detectar con quién quería hablar y luego de tener un periodo de trabajo para contactar con esta gente, poder quedar con ellos en la segunda fase y aprovechar esa segunda fase para completar la toma de datos que había realizado en la primera. También en ese sentido, al tener que hacer, bueno, en mi caso, 4 horas de coche cada vez que iba o 4 horas para volver, sí que ha sido importante, teniendo un periodo de trabajo comprimido, porque tenía que hacer todo en 4 meses, mucha importancia la organización a la hora de visitar los pueblos, organizarse, tener previstos recorridos de antemano y luego cuando tenías que quedar con gente, por supuesto, ir intentando encajar las piezas para aprovechar el viaje. Si tenías que hablar con 3 personas en una localidad, no tener que ir 3 veces. Pero bueno, es una cuestión de organización, de metodología y se puede hacer. Estábamos estos días hablando también, nos escribían por las redes, se preguntaban
Es un tema que ha comentado antes Javier, que ha hablado de la cercanía que había con las localidades y con la comunidad local y nos preguntan cómo han recibido las localidades esta iniciativa a nivel general, que igual nos lo podrías explicar tú, Victoria, y después cómo los investigadores se han movido allí y qué receptividad tenían de los habitantes. Bueno, en principio, pues al final nosotros el feedback que tenemos sobre todo es a través de nuestros socios, que son los ayuntamientos, y la verdad es que como, bueno, ha habido mucha repercusión, han sido muchos investigadores en total, porque han sido 6 proyectos con 16 personas implicadas y en un caso, además, se han añadido varias personas de prácticas, entre comillas, ¿no? que estaban vinculadas a los equipos, como el de ayer, ¿no? que estaba vinculado a la Universidad de Zaragoza a través de geografía, el de los materiales pedagógicos de Carlos Guayar y el equipo. Y claro, pues son muchas personas que están trabajando sobre el terreno. Entonces, pues la verdad es que lo han acogido, pues bueno, espero que con, que con alegría y con un poco con... más que nada pues para que vean que sí que hay una posibilidad de trabajo con gente de fuera, ¿no? Y que se pueden desarrollar acciones muy potentes, muy importantes y en el que vamos de lo local a lo global. El resto pues os lo tienen que contar ellos. Bueno, pues eso, simplemente quería reforzar lo que había dicho Javier e Irene, de que hay que trabajar con planificación, pero también con tolerancia, o en mi caso mucha paciencia, ¿no? Porque estás robándole tiempo a personas que no vibran en tu iniciativa con la misma intensidad, que muchas veces incluso intentan olvidar la dureza de aquellos años que tú les estás pidiendo que relaten y bueno, pues en mi caso sí que ha requerido de volver 2 y 3 veces al mismo municipio porque, bueno, pues también al principio se genera un poco de frialdad, de no conocer y, bueno, también las personas como que también se blindan, ¿no? El dar su información libremente y ves que una vez que quedas, que ir sin prisa, ir sabiendo que igual vas a estar 3 horas hablando con él y te lo podría decir en 15 minutos, pero hay que estar 3 horas para que te lo diga. Y luego te llama por teléfono y recuerda un poco y vuelves otra vez. Bueno, Pero el trabajo. a mí me resulta a mí muy interesante porque yo creo que es el ritmo que, o sea, son cosas que estamos comentando, ¿no? Que el trabajo en el ámbito rural no tiene las mismas características que en el entorno urbano. Entonces, son los habitantes de los sitios donde vamos los que se tienen que adaptar a nosotros, sino que nosotros nos tenemos que hacer al modo de trabajo y tenemos que respetar tanto su vida diaria, porque están llenos de ocupaciones y de responsabilidades y muchas veces no se ve y tienes que, o sea, y es tu obligación y es el esfuerzo. Entonces, bueno, hemos perdido otra vez a pobre Pedro. Estoy. Un poco accidentada este directo, madre mía. Entonces, has dado yo creo en el punto clave, ¿no? Que es algunas competencias que se necesitan en la gente que nos movemos en los proyectos del territorio y que para mí son súper importantes, ¿no? Que requiere una actitud por parte de la gente que se acerca y no al revés, o sea, que es muchas veces lo que hay, pues hay personas que exigen, ¿no? Y yo creo que ahí está también el éxito de los proyectos y del acompañamiento y demás. No sé si alguien quiere comentar algo. Sí. Yo quería añadir que nosotros nos intentamos planificar mucho, pues porque vivimos con una vida muy, muy planificada, ¿no? Pero que cuando intentas quedar con Pepito tal de 88 años y le dices que irás dentro de 10 días, pues él te dice, bueno, yo si quieres mañana quedamos a las 10, pero dentro de 10 días pues es que no sé si mi hijo me llamará, si tendré que ir, si tendré que tal. Entonces,
la agenda es totalmente variable por minutos. Claro. No sé si queréis comentar alguna cosa. Irene, os doy el micro abierto y ya está, que ahora parece que se nos ha estabilizado esto. Sí, no, pero se aprende también mucho y es esta metodología diferente, también un poco lo que comentaba Victoria, lo que estábamos comentando, que te enriquece mucho, ¿no? El entender los ritmos diferentes, ¿no? A lo mejor pero sobre todo el entender el porqué de esos ritmos y qué es lo que eso ha generado, ¿no? A lo mejor todas estas recogidas de imágenes, en mi caso hablo, se basan mucho en la confianza, ¿no? De unas personas que te van a dejar unas imágenes, que nosotros lo hacíamos en el momento, pero gente te las prestaba para que te las llevases porque en ese momento no le iba bien y volvías a su casa o volvías al bar y te comentaban y se acordaban y sabían que una vecina tenía una imagen que salía a la iglesia y se la pedían y entonces te la iban a dar cuando pues volvieses o... Y es verdad que te adaptas a ellos, pero ellos también se adaptan a ti, o por lo menos en mi caso también tú les comentas. Y yo quisiera agradecer porque en mi caso de verdad ha sido gente muy abierta y que sobre todo se ha prestado. Y una vez que tienes esa confianza se va tejiendo red y te van diciendo y te van llamando y te van invitando pues a eventos que tiene el propio pueblo. Y eso yo creo que es muy, muy enriquecedor y es una de las partes fundamentales de este proyecto. El enseñarte que los ritmos de la investigación son los que la propia investigación en cada contexto marca y no los que tú quieres, ¿no? Y que eso es compatible con una organización también, pues un poco de lo que hablaba antes, que se me ha cortado, de vivir en otro país. O sea, que se puede llegar a un punto y que no es tan complicado tampoco. Y que no, a mí por lo menos no me ha representado una dificultad añadida, sino un proceso muy enriquecedor, ¿no? El entender realmente el territorio, cómo funciona, cómo se mueve y las relaciones interpersonales que llevan a ciertas situaciones. Entonces, yo creo que eso también, como investigadores, nos enriquece mucho. Y está en la esencia de los propios proyectos, porque muchas veces somos nosotros los que queremos, lo que habéis dicho, ¿no? Marcar el ritmo de nuestro proyecto, pero no es así. Y es el territorio el que te marca el ritmo. Y te da igual que estés aquí, en una zona, pues en nuestro caso, en ámbito rural, que es donde nosotros movemos, o que te tengas que marchar a un proyecto de ámbito internacional, porque ves que es el ritmo del proyecto es el que te marca, ¿no? Entonces, yo creo que el aprendizaje te prepara para muchas cosas, ¿no? Que te pueden venir muy bien para que los proyectos vayan a éxito. Javier, tienes el micro abierto, no sé si quieres comentar algo. Sí, bueno, que a lo mejor, aparte del tema de los ritmos, otra cosa que luego cuando estás ahí tienes que tener en cuenta es que no necesariamente la percepción que tienes tú del objeto de tu investigación es la misma que van a tener los demás. Es decir, yo que estaba trabajando con algo tan cotidiano como la arquitectura diaria de la gente, por muy tolerante, por muy tranquilo que vayas, por mucho que te esfuerces en no ser invasivo, hay que hacer también un esfuerzo en entender que a lo mejor tu perspectiva es diferente de la de la gente que está ahí y que tienes que tenerla en cuenta a la hora de abordar tu trabajo. Es decir, el mismo trabajo hecho con la iglesia del pueblo, a lo mejor que ellos sí que son más conscientes o tienen más asumido que es una cosa que puede generar interés fuera, hace que aborden o que se tenga una percepción del trabajo que ha sido hacer diferente, que si es algo que por la misma proximidad que tienen con el objeto, igual puede costar un poco más entender tu punto de vista y tú el suyo. Entonces, hay que tener tolerancia y adaptación en todos los aspectos. Hay otro aspecto que además está, igual que esta relación con el mundo rural, está en la esencia de las estancias y que ha llamado la atención sobre todo a las personas que en estas semanas han estado viendo vuestras presentaciones y los resultados de vuestros proyectos, que es que frente a estos mensajes de despoblación y casi de agonía del medio rural que estamos recibiendo a diario ya desde hace tiempo, todos vuestros proyectos y la convocatoria de las estancias en sí ven el mundo rural con unos ojos de futuro. Ante esto nos preguntan, vosotros que habéis estado allí sobre el terreno, ¿qué oportunidades habéis detectado de futuro, bien sea por el contacto que habéis tenido con los artesanos, con los que han dado nuevos usos a la arquitectura tradicional mudéjar, o a través de, por ejemplo, Irene, el contacto que has tenido con la población de las localidades? Empezamos, por ejemplo, Irene, si quieres empezar. Creo que es destacable y sí es verdad que nosotros seguramente vamos con una actitud positiva porque si no, pues no estaríamos haciendo estos proyectos, ¿no? Y realmente pues tienes que creer en lo que estás trabajando. Yo creo que hay todavía unos vínculos muy fuertes entre la gente, un sentimiento de comunidad que hace que vayan adelante, que se cuidan entre ellos. Nos explicaban a lo mejor
que si ya no tenían la profesora que les hacía pilates, unas habían aprendido y enseñaban con otras. Hay mucha calidad humana, hay muchas ideas, hay mucho emprendimiento, aunque no lo parezca, mucha iniciativa que quizás se le tenga que dar más visibilidad o se le tenga que canalizar de otra forma, pero hay mucha energía en estos pueblos todavía, ¿no? Y mucha energía también en gente que es mayor y que pensamos que solamente los jóvenes y altamente preparados pueden emprender. No, hay gente que tiene ganas de contar sus cosas, que quizá necesite ayuda, necesite los canales, pero hay mucho talento y muchas ganas, mucha energía en la comunidad, en el trabajo interpersonal, lo que estos días que quizá además de aislamiento, de recogimiento en casa hemos visto, ese recogimiento que a veces nos parece que tienen los pueblos es muy productivo y puede tener mucha energía. Lógicamente hay que canalizarlo, hay que ayudar en cierto modo a que eso tenga... Te interrumpo un momento, Irene, yo más que ayuda, yo creo que es acompañamiento, o sea, acompañar, yo creo que es una tarea de, o sea, simplemente de acompañar y demostrar que el trabajo que nosotros estamos planteando puede acompañar a otras actividades económicas que se están desarrollando o que pueden ser ideas y que pueden acompañar en esa identidad, en esa diferenciación, ¿vale? Más que, pues eso. Sí, ayudar no es la palabra correcta. Yo creo que simplemente es la labor quizá de poner en contacto o valorar eso, ¿no? Que la gente lo está haciendo sin saber que tiene un posible valor, una repercusión y sobre todo si se trabaja en red y que se está haciendo en varios sitios. Y ahí sí que yo creo que con mucha energía potencial, por así decirlo, ¿no? Energía que todavía se tiene que desarrollar, pero que existe y que yo creo que puede ser una opción de futuro. En tu caso, Pedro, por ejemplo, que has estado además trabajando mano a mano con antiguos artesanos. Bueno, nosotros, un punto de partida que tomábamos en el inicio del trabajo, sí, se oye, ¿verdad? Un punto de partida que tomábamos al inicio del trabajo era la necesidad de un material compatible con este yeso que se introdujo en época islámica y que ha permanecido en las técnicas constructivas tradicionales hasta 1950, ¿no? Seguimos con esa forma de pensar y desde luego que yo soy un firme defensor de que ahí hay un gran nicho de fijación de población en el medio rural retomando esa actividad. Ay, se ha cortado justo ahora. No, bueno, había parado ya. Vale, perdona. Me ha parecido que te callabas, o sea, que se me olvidaba. Pues Javier, si quieres terminar tú también con tu experiencia. Al final, un territorio que se habla que está menos poblado, yo creo que en buena medida lo que es un territorio que tiene por fuerza que estar lleno de posibilidades y de nichos por aprovechar. Y más en una época que es más digital que nunca. Muchas personas llevan los últimos 3 meses trabajando en su trabajo de siempre sin salir de casa. Creo que es un planteamiento cada vez más anticuado pensar que el territorio rural está alejado de las oportunidades, y más en un caso como este que incluso está bien conectado a nivel de infraestructuras. En el trabajo que he estado haciendo, incluso he tenido la posibilidad de hablar con personas que se han ido de la ciudad y se han vuelto al pueblo de la familia y han montado un negocio y están viviendo allí y dicen que están viviendo mejor de lo que vivían antes. Entonces, por supuesto, me parece que es un territorio con oportunidades de futuro. Pues muchas gracias. Y ya para terminar, como hicimos ayer con vuestros compañeros, nos gustaría que dierais una pequeña recomendación o un pequeño consejo a aquellos que estén preparando sus proyectos para la convocatoria de 2020. Empezamos también en el mismo orden, si queréis, Irene. Y bueno, pues yo sobre todo que piensen en la oportunidad que representa el poder trabajar directamente en el territorio y tener un feedback directo, ¿no? Yo creo que es una situación que pocas veces se da, el seguimiento también que han hablado mis compañeros que te da Territorio Mudéjar, el apoyo, la posibilidad de reorientar el proyecto según lo que te vas encontrando, yo creo que es fundamental para todo investigador que quiere pues, formarse como investigador y además tener un impacto real el trabajar en el territorio. Entonces, yo creo que piensen en su propuesta, si realmente les apetece, digamos, tirarse a esta piscina, que es muy interesante, pero que es una forma completamente diferente de lo tradicional, de la investigación tradicional, por así decirlo, más aislada.
Pedro, ¿tu consejo? Bueno, que lo hagan de corazón, ¿no? Que esta es una estancia de investigación muy distinta a todas las demás. No vale con buscar los libros, tienes que empaparte, tienes que meterte hasta adentro. Y bueno, pues si lo haces porque dentro de ti pues está ese germen, pues saldrá bien sin ningún problema porque las barreras se saltarán y ahí estáis vosotras bueno, habéis estado con todos nosotros para echarnos una mano, para ayudarnos a saltar esas barreras y seguro que para los 5 afortunados del año que viene pues también estaréis. Muchas gracias, Pedro. Y Javier, para que termines. Bueno, que en general para cualquier convocatoria competitiva hay que ser valiente. Y si tienes una idea, aunque no estés muy seguro de si puede encajar, sino que la pienses bien y que te animes. Porque al final, sí es cuestión de buscar el punto de encuentro entre tu interés y los planteamientos de la asociación y a partir de ahí construir un proyecto que pueda ser relevante. Entonces, pues, quien tenga una idea que se debe animar. Pues muchas gracias a todos, en lo que podríamos decir que casi que hasta aquí llegan las estancias de 2019, pero la verdad, Victoria, es que esta red es una red muy viva, tiene proyección, así que me parece que no hay mejor fin que decir un continuará, ¿no? Porque esto sigue avanzando. Pues sí, la verdad es que, bueno, yo estoy muy, muy contenta de los resultados de nuestra primera convocatoria. Creo que uno de los objetivos clave que era pues localizar gente en la misma línea de pensamiento, con la misma actitud y, bueno, pues cercana a nuestra manera, ¿no?, de trabajar, se ha cumplido. Y, bueno, espero que la convocatoria del 2020, pues, bueno, nos amplíe la red, que es el objetivo, y que podamos seguir poniendo en marcha proyectos y que, bueno, y que sigamos funcionando y trabajando con la mirada puesta en los pueblos, en los habitantes de los pueblos, en su patrimonio mudéjar y bueno, y que ellos, pues bueno, que encuentren en lo que hacemos una utilidad y que, bueno, que les ayude, ¿no?, en la puesta en marcha de cualquier otra cosa que quieran hacer. Yo mi agradecimiento tanto ayer como hoy a todos. Espero en un próximo directo, que no sabemos cuándo será y que ya veremos a ver cuando lo planteamos. Muchas gracias a todos. Venga, hasta pronto.